Muy buenos días, mi nombre es Sergio Arturo Ducuara Molina, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, Colombia. Primero, me pregunto respecto al concepto y a la vigencia de la soberanía popular en el país y al concepto de voluntad general a partir de un cuestionamiento problemático del artículo 3 de la Constitución Política Colombiana de 1991. ¿Por qué? Porque a consideración y a los desarrollos y problemas teóricos que se han venido presentando, el concepto de soberanía popular ha venido perdiendo su vigencia paulatinamente. Puede que se deba a conceptos de carácter de tiempo, de carácter de modo, de carácter de lugar, o también a que la filosofía que inspira ese artículo 3, que es estrictamente rusoniana, ha perdido completamente su vigencia y ya no se acomoda a los estándares de lo que se venía desarrollando en el siglo XIX de la idea de un Estado y de una nación. Otro de los principales problemas que también le podemos encontrar al concepto y a la vigencia de la soberanía popular es el fenómeno del abstencionismo electoral. ¿Por qué? Porque este se va a encontrar entonces como uno de los principales vicios que va a tener el poder que tiene el pueblo respecto a ciertas decisiones y a la constitución primaria de todo el Estado. Entonces, la pregunta que viene a desarrollarse a razón de lo anterior es cómo ese concepto de soberanía popular debe resignificarse o reconceptualizarse a la luz de fenómenos como la abstinencia electoral. Para ello se realizaron unas entrevistas a 10 profesionales en las áreas de filosofía y de derecho con el grado de escolaridad de magíster y doctores. ¿Con qué se llegó o cuál fue la finalidad de estas entrevistas? Básicamente, encontrar otras perspectivas teóricas sobre el tema para ver si efectivamente podían validar la tesis de que se debería reconceptualizar la soberanía popular. Para lo cual esto consistió en unas preguntas, fueron 10 preguntas de carácter abiertas. ¿Qué se llegó básicamente con estas preguntas? Primero, que el concepto de soberanía popular sí debe reconceptualizarse. ¿Por qué? Porque para ello se deriva de una segunda consecuencia y es una falta de pedagogía y falta de responsabilidad de cada uno de los miembros de la sociedad civil. Esa falta de responsabilidad ¿en qué? En la toma de las decisiones que el Estado le da la facultad al pueblo para que participe. Bien se sabe que hay diversos mecanismos de participación en nuestro orden constitucional, pero la mayoría de los mecanismos de participación vienen acompañada de un instrumento, que es en sí el voto popular. El problema es que esa falta de pedagogía y esa falta de educación no ha ahondado en el problema de la conciencia que tiene el voto popular. Entonces, podemos ver que el fenómeno del abstencionismo puede ser bastante alto y llegar a superar un 60% del censo electoral. ¿Qué implicaría esto? Que entonces no sería una democracia donde elige el pueblo o la mayoría del pueblo, sino una minoría porque la otra se abstiene. De allí entonces que podemos también decir que el abstencionismo a raíz del concepto de los entrevistados no puede generarse como un mecanismo de participación. Entonces esto se da como un vicio para que efectivamente sea la voluntad popular y la soberanía popular que se deba resignificar. Y como tercera conclusión que se derivó de las entrevistas es que se debe fortalecer el principio de la cultura política o de la cultura cívica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ciudadano o cada grupo de ciudadanos tiene la capacidad reflexiva y crítica de someter a su disposición y a su poder racional la necesidad de determinadas decisiones que tienen efectivamente el Estado para garantizarles sus derechos y seguirle garantizando sus obligaciones y sus deberes.
Pero ¿qué se ve con el fenómeno de la abstinencia? Que básicamente ese concepto de cultura política se desborona, no existe. Por consiguiente, dentro de todo el orbe constitucional, lo que se debería fortalecer es ese concepto. ¿A partir de qué? De mejor pedagogía, mejor educación, educación electoral, de que se deliberen mejor las decisiones, de que haya una simpatía con las instituciones políticas, que haya un diálogo directo con el gobierno y con el Estado colombiano. Y que dentro de la misma papeleta electoral exista una opción de que si no se está de acuerdo con lo que se está planteando, sea entonces el sujeto capaz de marcar la opción que le corresponde. Así se podría decir entonces que la abstención sería mecanismo de participación y también estaría sujeto al concepto de soberanía popular, como lo estableció Rousseau y como lo estableció Francisco Suárez. Por todo esto, entonces, ese concepto sigue estando en evolución y debe resignificarse a nuestro día. Muchas gracias y que tengan buen día.